y una disminución de la consistencia. También el aumento del volumen. Se la define como más de 3 deposiciones en 24 horas por más de un día. El objetivo del tema, más que todo, es prevenir, diagnosticar y tratar oportunamente las enfermedades diarreicas, ahí disminuyendo las complicaciones y la mortalidad por su causa. Vamos a ver en cuanto a la epidemiología, que es una de las primeras causas en desnutrición, deshidratación y muerte en menores de 5 años. ¿Ya? Y en los países en vías del desarrollo es la tercera causa de muerte. Acá en Bolivia es la segunda causa de muerte y la segunda causa de frecuencia frecuente en la consulta. Bueno, acá vemos una diapositiva que, bueno, nos da la Organización Mundial de la Salud, que nos habla que cada año mueren 1.7 millones de menores de 5 años, más que todo por causas relacionadas con el medio ambiente. ¿Ya? Entre estas causas, se lleva más del medio millón las causas por infecciones respiratorias, incluidas las neumonías, pero 360.000 muertes se llevan por la diarrea y eso equivale a un 26% de los 1.7 millones de menores de 5 años. Los factores de riesgo que nos llevan a la diarrea, que nos causan la diarrea, más que todo va a ser el hecho de que la madre no le dé una lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses. El uso de los biberones, chupones, mmm, sin lavar, con manipuleo, sin lavarse las manos, ¿no? El consumo de agua contaminada, el hecho de que no nos lavemos las manos, o si mi paciente es un desnutrido, tienen mayor riesgo de tener diarrea. Bueno, la diarrea puede estar dada por causas infecciosas que vamos a hablar hoy día, como las virales, las parasitarias y las bacterianas, pero también podemos hablar de causas como la intoxicación por metales pesados, como el cobre, las alergias alimentarias, el hecho de que tenga una intolerancia a la proteína de la leche, una intolerancia a la proteína incluso de la soja. Fármacos como, bueno, pueden ser los laxantes, eh, también pueden ser los antibióticos como el imipenem, la amoxicilina, ¿no? Y también enfermedades que estén relacionadas con otros órganos como el hipertiroidismo, enfermedades digestivas como el síndrome de intestino irritable o enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Bueno, la diarrea, como ya hablamos de su definición, es un aumento de la frecuencia y una disminución de la consistencia, mayor a 3 deposiciones por día, ¿no? La vamos a clasificar de 3 maneras. Una clasificación fisiopatológica, que se divide en 3, la fisiopatológica, que es una osmótica, más que todo está relacionada eh, con la mala absorción de la lactasa. Tenemos también la secretora, que está más que todo relacionada con microorganismos que van a tener toxinas termolables y termoestables, y también las invasoras, ¿no? Eso sería en cuanto a su clasificación fisiopatológica. En cuanto a la etiológica, vamos a hablar de 3. Una que está provocada por virus, que es el más frecuente, el rotavirus, en un 70% en menores de 2 años, y en las bacterias, que está relacionada entre un 10 y 20%, y las parasitarias. Y también tenemos la cronológica, ¿no? Que es la enfermedad diarreica aguda, que es menor a 14 días, la diarrea persistente entre 14 y 29 días, y la crónica mayor a 30 días. Hablando un poquito ahora de la clasificación fisiopatológica, hablemos de la diarrea osmótica. Como dije, esta es una diarrea resultante de solutos o nutrientes no absorbidos. El término más preciso es una diarrea inducida por la dieta o inducida por sustratos. También se lo denomina una diarrea por sobrealimentación, ¿no? Luego tenemos la diarrea secretora, que es la diarrea que está causada más que todo por la A ver, secreción. explícame un poquito mejor la osmótica. Sí, vamos a explicar, doctora. Ah, ya, ah, Sí. ya, ya. Bueno, voy a Ya, hablar está entonces bien. directamente de la osmótica. Bueno, la diarrea osmótica está dada más que todo, como dije, por una mala absorción de la lactasa, ¿ya? Eh,
como va a haber una mala absorción de la lactasa, es un disacárido en realidad, ¿no? Nos van a condicionar secundariamente un aumento de la osmolaridad intraluminal. Esa osmolaridad intraluminal hace que, bueno, haga un proceso de ósmosis, donde, donde haya la salida, ¿no?, de agua de un lugar donde hay menor cantidad de soluto a un lugar donde hay mayor cantidad de soluto, ¿ya? Un claro ejemplo de la diarrea osmótica es que está causada por el virus por el rotavirus, ¿ya? El rotavirus lo que hace es destruir, en realidad, las células de las puntas de las vellosidades en el intestino delgado, y por ende va a haber una disminución de la absorción de sodio y agua, y va a haber también un desequilibrio tanto de absorción y secreción, y una mala absorción de los carbohidratos complejos. Entonces, por ende, como va a haber mayor cantidad de soluto acá, porque no se está absorbiendo, el agua y los iones van a salir afuera, y por ende va a ser la diarrea. Sabemos muy bien que en el intestino delgado se absorbe hasta el 80% del líquido, y en el intestino grueso hasta el 15 y el 20%. Bueno, eso sería en cuanto a la diarrea osmótica. Acá tenemos una imagen donde estas son las células intestinales, y acá tenemos en el lumen intestinal la mayor concentración de soluto. Entonces, el hecho de que haya mayor concentración en el lumen intestinal, el agua por ósmosis va a salir de las células. Eso es la diarrea osmótica. Ahora vamos a hablar de la diarrea secretora. La diarrea secretora, muy característico en el cólera, en el vidrio cólera, es que estos microorganismos secretan enterotoxinas termoestables y termolábiles, ¿no? Y estas toxinas se van a unir, como vemos acá, a la superficie del enterocito. Al unirse a la superficie del enterocito, estimulan a mediadores intracelulares, o también llamados segundo mensajeros. Estos segundos mensajeros van a secretar secretagogos que van a activan los canales abriendo los canales para que salga tanto sodio, potasio, agua, ¿no?, hacia la luz intestinal, y inactivan la entrada tanto de sodio como potasio. ¿Ya? Eso sería en cuanto a la diarrea secretora. Acá tenemos una imagen donde las enterotoxinas se unen lo que es a los enterocitos, ¿no? Y por ende va a haber una salida directamente del agua, favoreciendo la salida, favoreciendo los canales de salida tanto de agua, sodio y cloro, ¿no? Ahora, en cuanto a la diarrea invasiva, que es muy característico en las bacterias, tanto la Shigella, la Salmonella, la Yersinia, o también la E. coli enteroinvasiva, lo que va a producir, como su nombre lo dice, invasiva, va a haber una alteración tanto morfológica de la mucosa y una pérdida de la superficie de absorción. ¿Ya? Va a haber, secundario a eso, va a haber una inflamación, una necrosis y una ulceración, y continuando un edema de la mucosa intestinal. Por eso también va a haber un exudado, y un exudado de la mucosa, y en el lumen sangre, moco y pus. Esto más que todo está, como dije, está relacionado con las bacterias como la Shigella, la Salmonella, la Yersinia y la Escherichia coli enteroinvasiva. Bueno, va a continuar mi compañera, doctora. Bueno, doctora, ya como mi compañera ya dijo, la siguiente clasificación va a ser la etiología viral, diciendo que esta va a ser la principal causa de diarrea en niños. Como podemos ver, va a ser causada hasta un 70% en niños menores de 2 años. El principal virus que puede causar esta diarrea va a ser el rotavirus, causando así más del 50% de las diarreas virales. Estos van a ser diseminados a través de la vía oral fecal
y probablemente también nos dice a través de la vía respiratoria. Esta infección va a producir lo que es un cuadro de fiebre, una fiebre leve. El niño puede presentar también vómitos y deposiciones líquidas. La característica de esta es que van a ser sin sangre y pueden venir con un cuadro de deshidratación. Desde que se ha introducido lo que es la vacuna Rotarix, ha habido una reducción en las internaciones por esta causa. Esta vacuna se encuentra en el país, como la podemos ver, va a proteger contra formas severas por rotavirus. Su administración es por vía oral en 2 dosis, la primera a los 2 meses y la segunda a los 4 meses en una cantidad de 1.5 ml. La siguiente causa o la etiología va a ser la bacteriana, que puede causar de un 10 a un 20% de las infecciones. Estas pueden, las características que van a presentar estas va a ser la fiebre alta, el dolor abdominal, va a ser acompañada de vómitos, anorexia, inapetencia, pujo y tenesmo a la hora de la deposición. Y otra que va a diferenciar de la viral es que las heces pueden contener sangre. En este grupo se va a destacar la Shigella, que es considerada como el agente etiológico más común de las diarreas con sangre. Estas, aparte del cuadro clínico que podemos ver, van a presentar o pueden estar acompañadas con presencia de convulsiones. Otros agentes causales con una clínica parecida va a ser la salmonela, el Campylobacter jejuni y la E. coli. Como sabemos, la E. coli es parte de la flora bacteriana y cuando hay una proliferación de esta puede producirse lo que es la diarrea o inclusive llegar a lo que es el síndrome hemolítico urémico. Ya hablando de lo que es las causas parasitarias, vamos a ver que estas van a depender de las condiciones sanitarias y climáticas. Van a ocasionar hasta un 10% de las diarreas y estas son transmitidas por alimentos y agua contaminada. Los parásitos más frecuentes que van a producir esto está la entamoeba histolítica, la Yardia lamblia, Cristosporidium, Ascaris lumbricoides, los Oxyuris y las Trichuris trichura. Y una cuarta va a ser causada por hongos como Serratia Candida albicans y las histoplasmosis. Ya hablando de las tres más de la etiología, de las tres más características, vamos a ver que va a haber una diferencia, tanto en el grupo que va a presentarse, así como en el comienzo y las características clínicas de la diarrea. Como podemos ver, una diarrea de causa o etiología viral va a presentar lo que es una diarrea mucho más líquida, sin lo que es la presencia de sangre. En cambio, una diarrea de etiología bacteriana va a presentar una diarrea acuosa con moco y sangre. Estas pueden presentarse más que todo en niños mayores que tengan una deficiencia higiene personal o que la mamá no tenga mucho cuidado en el manipuleo de los alimentos o a la hora de la limpieza del pañal. Y la de causa parasitaria, esta también va a causar lo que es una diarrea mucosanguinolenta, puede presentarse. Se va a presentar en niños en edad escolar o niños que asistan a las guarderías. Ya hablando del tipo de las diarreas, aquí esta la vamos a clasificar de acuerdo al tiempo de evolución que se presente. Podemos ver la diarrea aguda, que puede tardar menos de 14 días. Se va a manifestar por la presencia de 3 o más deposiciones líquidas o pueden ser semilíquidas que no contengan sangre visible. Pueden estar acompañadas de fiebre, vómito, irritabilidad y puede tener también lo que es la disminución del apetito. Muchas veces estos cuadros van a tener una resolución en menos de 7 días. Los agentes causales que pueden provocar este cuadro agudo puede ser el rotavirus,
la E. coli enterotoxigénica, la Shigella y el Campylobacter jejuni. La diarrea aguda va a ser la diarrea más frecuente, a diferencia de estas otras dos, la cual puede recuperarse, puede tener una recuperación el niño en unos pocos días y puede tener también lo que es la aplicación de la terapia de rehidratación oral. En este caso está contraindicado usar lo que son los antiespasmódicos, antidiarreicos y los antibióticos. En cambio, una diarrea persistente va a tener un tiempo más prolongado de 14 días o más. Nos dice que se va a presentar alrededor del 10% de los casos de diarrea aguda, se van a volver estos en casos persistentes. Las diarreas persistentes van a tener van a presentarse con un deterioro del estado nutricional y también puede estar asociado con lo que es la mortalidad ya del niño. Vamos a ver que este tipo de diarreas persistentes van a ocurrir en niños que estén malnutridos o que presenten lo que es, tengan un cuadro ya de malnutrición. Estos pueden llegar a producir lo que es estados prolongados de deshidratación y un desequilibrio hidroelectrolítico, pudiendo llegar inclusive a producir un cuadro séptico. Ya hablando de lo que es la diarrea crónica, esta va a tener un tiempo de evolución de 30 días o más. Se va a presentar frecuentemente en el grupo de los que son de causas no infecciosas, como por ejemplo los que presenten intolerancia a la proteína de la leche o a la lactosa. Ya hablando de las manifestaciones clínicas que va a presentar el niño, primero debemos revisar lo que es la anamnesis del paciente. Vamos a ver que va a presentar lo que son las deposiciones alteradas, ya que van a venir, el niño va a presentarse con deposiciones disminuidas en consistencia y aumentadas en número. Tenemos que tenemos que preguntar el tiempo de evolución, si las características de la diarrea va a presentar lo que es sangre o moco, si el niño ha tenido episodios de fiebre, vómitos, si ha disminuido el apetito, si había presenta decaimiento, si tiene dolor abdominal y algo muy, muy importante es la diuresis. Hay que ver esto en la historia clínica, ya que nos puede indicar un cuadro, una complicación que sería la deshidratación. Ya siguiendo al examen físico, vamos a buscar lo que son los signos de deshidratación, como ser la pérdida de la turgencia cutánea, va a presentar el niño una respiración anormal, va a haber un relleno capilar lento, va a presentar lo que es mucosas secas, va a haber uno de los signos ya en estos niños, puede ser la fontanela hundida, según presentan la fontanela anterior, los ojos hundidos, la pérdida del peso. Si no tenemos un dato de un peso de la madre, del peso anterior, pues podemos hacer la correlación con las tablas que tenemos de la OMS. También vamos a ver la alteración que puede haber de los líquidos y electrolitos y ácido base. Estos van a estar relacionados más que todo en niños menores de 6 meses. Igual van a presentar lo que es mucosas secas, van a tener vómitos, el relleno capilar lento y pueden presentar estos igual taquicardia. Evaluar el abdomen si hay o no hay distensión y el estado nutricional. Aquí Que siga podemos tu ver, compañera. ya doctor. Ya. Bueno, acá lo que nosotros podemos observar es una tabla, ya viendo en el examen físico, ¿no? Bueno, nosotros lo vamos a clasificar en tres. Uno que es la deshidratación leve, la deshidratación moderada y la deshidratación grave. Nosotros ya sabiendo el peso anterior del bebé, podemos saber en qué tipo de deshidratación está. Si tiene una pérdida menos del 5%, entonces estaría en una deshidratación leve, ¿no? Pero no solamente nos vamos a basar en el peso, también lo que vamos a observar en el examen físico. Si vemos nosotros las mucosas del paciente, si están levemente deshidratadas, más o menos,
estaría en una deshidratación leve. Si están deshidratadas, deshidratación moderada y grave. Después también tenemos la disminución de la turgencia cutánea, ¿no? Si está disminuida, si está gravemente disminuida. La depresión de la Fontanella anterior, si está negativa, ¿no? Una deshidratación leve, una deshidratación moderada, si hay una leve depresión y si hay una depresión notable, ¿no? Profundo. Luego tenemos el hundimiento de los globos oculares, ¿no? Si está negativo, si vemos, ¿no? Que tiene un, bueno, en este caso tendríamos que preguntarle más que todo a la mamá de cómo lo notas, ¿no? Si está realmente hundido, ¿no? Después la respiración podría ser normal, si está profunda, si tiene una respiración profunda o posiblemente rápida, o en una deshidratación grave si ya está taquipnéico. Antes de la hipotensión podríamos hablar de un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Si está normal, podría ser una deshidratación leve, pero una deshidratación moderada ya con una taquicardia, hasta la deshidratación grave con una taquicardia, ¿no? Y por último sería la hipotensión, que ya sería como un signo ya un poco más tardío, ¿no? Después tenemos el pulso radial también, ¿no? Si la frecuencia y la fuerza es normal, si está rápido y débil, o si está rápido o débil, o a veces impalpable. También la perfusión, ¿no? Tenemos si está en una deshidratación leve, normal, fría o la acrocianosis. El flujo urinario también es muy importante, si tiene escaso, una oliguria o directamente una deshidratación grave o una anuria. Bueno, acá el diagnóstico hemos encontrado esta diapositiva, ¿no? Primeramente, nosotros para la diarrea tenemos que hacer una anamnesis, ¿no? Las preguntas, desde cuándo está, cuántas deposiciones ha tenido al día, si ha presentado alguna otra sintomatología que nos llame la atención. Y ya viene el examen físico, como vemos, ¿no? En el examen físico ya vemos los signos de deshidratación, ojos hundidos, letargia, la fontanela hundida, la pérdida de peso que dije, que sería menor a 5% en una leve, entre 5 a 9 ya sería una moderada y mayor a 10 en una grave, ¿no? Eso es lo primero que hacemos. También podemos solicitar lo que es la citología de las heces y ahí analizamos si existen más de 10 leucocitos por campo. Si sí existen, entonces nosotros nos podemos ir. Uno puede estar dada por la intolerancia a la leche o soya. Va a haber un aumento de los eosinófilos, principalmente de las hematías, con o sin eosinófilos. Después también podemos sospechar si hay un predominio de los polimorfonucleares o puede haber eritrocitos. El hecho de que nosotros veamos eritrocitos, nosotros tenemos que pensar en una diarrea invasiva. ¿Y cuál es la etiología de la diarrea invasiva? Las bacterias. Entre las bacterias tenemos lo que es la Shigella, la E. coli enteroinvasiva, tenemos la Campylobacter, la Yersinia, ¿no? Y también podemos pedir el coprocultivo y el hemocultivo, más que todo en menores de 3 meses de edad. Eso sería en los predominios de los polimorfonucleares. Pero si nosotros tenemos predominio de mononucleares, entonces nosotros pensaríamos en una diarrea dada por virus, que el más frecuente es el rotavirus, ¿no? También tenemos entre los agentes del Norvalg, ¿no? Y algo muy importante para el diagnóstico de la diarrea viral es pedir el látex de rotavirus o también podemos pedir el ELISA para rotavirus. Entonces, eso es si nosotros observamos más de 10 leucocitos por campo. Pero si nosotros no observamos esos 10 leucocitos por campo, no, podemos nosotros pensar en una diarrea por sobrealimentación o en una diarrea osmótica por una mala absorción de la lactasa, ¿no? Entonces,
bueno, las heces van a ser mucosas, el volumen va a ser variable, mm, va a haber un olor más fétido, vamos a tener borborismos, ¿no? Y para esto nosotros también nos podemos ayudar con el pH, un pH ácido menor a 5 y la presencia de sustancias reductoras, como el hidrógeno expirado. Algo muy importante también en la diarrea osmótica es que, como dije, también puede estar dada por una sobrealimentación. Entonces, el hecho de que nosotros al paciente le podamos hacer ayunar un día, la diarrea va a disminuir. Entonces, en el ayuno, este tipo de diarrea disminuye, cosa que es muy diferente en la diarrea secretora, ¿no? O también llamada por intoxicación. Entonces, en acá, como dije, está causada por el vidrio cólera, el Clostridium perfringe, pero las características de las heces es que son líquidas, ¿no? Incluso en el cólera habla como el agua de arroz, ¿verdad? Entonces, esto más que todo nos conduce fácilmente a un pH mayor a 6, ausencia de sustancias reductoras y pueden asociarse a vómitos, ¿no? Y lo que tenemos que buscar son las toxinas en heces, porque este tipo de diarrea dijimos que secretan toxinas termolábiles, toxinas termostables, que, eh, eh, que van a abrir los canales para la salida tanto de sodio, de agua y de potasio, y por eso es que las heces son líquidas. Entonces, bueno, también nosotros podemos pedir lo que es un coproparasitológico seriado, ¿no? El coproparasitológico seriado, más que todo generalmente para una etiología protozoaria, como puede ser la Giardia lambia o la entamoeba histolítica, que nosotros vamos a observar entre trofozoitos o quistes, ¿no? En el coproparasitológico seriado. Bueno, en cuanto al tratamiento de la diarrea, vamos a tener criterios en realidad para la antibioticoterapia, ¿no? Hablando un poco del tratamiento, el pilar fundamental que nos habla es la de los planes, ¿no? Pero también o sea, hay el uso de antibióticos, pero para eso nosotros tenemos que tener los criterios. El hecho de que tenga moco y sangre en heces, más fiebre, es un criterio para utilizar antibióticos, porque puede estar causada la sangre por bacterias, como los gram negativos, que son la E. coli enteroinvasiva, la Shigella, el Campylobacter, Yersinia, ¿no? O una sospecha de sepsis. El hecho de que tenga una menor de 6 meses con infección por salmonela, los inmunocomprometidos, la enterocolitis pseudomembranosa, los desnutridos por infección a salmonela o los infectantes que han viajado al extranjero, ¿no? Entonces, el tratamiento más que todo que se utiliza es el ciprofloxacin de 20 miligramos kilogramo día cada 12 horas por 3 días. Bueno, acá nos habla de un tratamiento Una ambulatorio. pregunta. Ciprofloxacino, ¿vas a usar en quién? Bueno, sería en mayores, doctora, porque no se utiliza en niños, porque tiene una afectación lo que es al cartílago de crecimiento. Mayores de 15 años sería. Ya, sigue. Ya. Entonces, acá vemos bueno, el tratamiento ambulatorio de la diarrea sanguinolenta en niños menores de 5 años, ¿no? Los niños que tienen las heces sueltas y sanguinolentas, entonces tenemos como y gravemente malnutridos, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es enviar al hospital, pero administrar antibióticos contra la Shigella, lo que no debemos administrar o son ineficaces para el tratamiento de la shigellosis son estos antimicrobianos, como el metronidazol, la streptomicina, las tetraciquirinas, el cloranfenicol, las sulfonamidas o la amoxicilina, ¿no? Más que todo más que todo nos habla de eso, ¿no? De qué fármacos no debemos utilizar en la shigellosis. Bueno, ahora vamos a hablar de la evaluación del paciente con diarrea y desnutrición.
¿no? Nosotros preguntamos a la madre cuántos episodios de diarrea ha tenido, cuántos vómitos, si tiene sed, cómo está orinando el bebé, ¿no? Lo que nosotros tenemos que observar es el estado general del paciente, si está consciente, letárgico, o los ojos, la boca, las lágrimas, la lengua, más que todo el examen físico, ¿no? Explorar el signo del pliegue, si tiene un signo del pliegue positivo, la antropometría y los signos vitales. Nosotros, de acuerdo a eso, vamos a clasificar si es una enfermedad diarreica aguda sin deshidratación, con deshidratación o con deshidratación grave. Y de acuerdo a eso, nosotros decidimos qué plan vamos a utilizar. El plan A, el plan B o el plan C. Bueno, para la EVA sin deshidratación utilizamos el plan A. Porque más que todo utilizamos esto para prevenir la deshidratación que nos puede llevar, ¿no? Y la EDA con deshidratación, el plan B, y con una deshidratación severa, el plan C. Ahora, ¿en qué consiste el plan A? En pacientes sin deshidratación. Como dije, nuestro objetivo es prevenir la deshidratación. Ahorita el niño no tiene deshidratación, pero podría tenerlo en un futuro. Entonces, nuestro objetivo es prevenir la deshidratación. El niño lo vamos a ver, el niño va a estar alerta, va a tener las mucosas húmedas, el signo del pliegue negativo, va a tener su llanto con lágrimas, líquidos con normalidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que indicar a la madre es, bueno, la lactancia materna, sueros de hidratación a tolerancia, líquidos caseros con alimentación y una alimentación complementaria. ¿En qué se basa el plan A? Tiene tres pilares fundamentales. El primer pilar es aumentar la ingesta de líquidos y seguir con la lactancia materna, ¿no? ¿A qué nos referimos con aumentar la ingesta de líquidos? Bueno, nosotros vamos a trabajar em, con los sueros de rehidratación oral, ¿no? Entonces, la literatura habla de que bueno, en cada deposición, lo que yo tengo que darle, en cada deposición que tenga el niño, si es menor de 2 años, yo le voy a dar entre 50 a 100 ml de líquidos. Y si es mayor a, a 2 años, yo le voy a dar hasta 200 ml por cada deposición, ¿no? A eso nos referimos con aumentar con la ingesta de líquidos y seguir con la lactancia materna. También, si la madre le daba como 5 a 6 veces la lactancia materna, yo tengo que aumentar la frecuencia, ¿no? También podemos dar, no solamente en cuanto a líquidos, podemos dar agua de canela, maicena, ¿no? Más que todo eso. Y también el segundo pilar es continuar con la alimentación. Y vamos a dar una alimentación fraccionada de 5 o más veces al día, lo más precoz posible, ¿ya? Y también enseñarle a la madre los signos de alarma. ¿Qué signos de alarma le tienen que llamar la atención? Y directamente ya tiene que venirse lo que es al hospital. Bueno, entre los signos de alarma tenemos el hecho de que el niño no tenga lágrimas, ¿no? Las lágrimas estén disminuidas, los ojos se pongan más hundidos, las mucosas estén secas, si está muy decaído, si tiene sed, los vómitos, el hecho de que tenga fiebre. En eso consiste el plan A. En cuanto... ¿Puedo continuar, doctora? Ya, Bueno, siguiendo con lo que es el segundo plan, este se va a dar en aquellas diarreas con deshidratación, pero eso va a ser una deshidratación leve. ¿Cuál es el propósito de este plan? Va a ser manejar la deshidratación. ¿En qué consiste este plan? Va a consistir en la administración de sueros de rehidratación oral durante 4 a 6 horas. Esto va a ser bajo supervisión del personal de salud, puede ser por una internación transitoria. Esta hola, hidratación va a hola. ser por medio... Está con un poquito de eco, no sé si estás muy lejos o qué está pasando. No se entiende muy bien. Ya, doctora. Ya. Ahora sí.
Igual, Ahora, ahora. ya. Voy a volver hablando entonces del plan B. Vamos a ver que esto se va a dar en aquellas enfermedades diarreicas agudas con deshidratación. El propósito de este plan va a ser manejar lo que es la deshidratación mediante la administración de suero de rehidratación oral durante 4 a 6 horas bajo supervisión del personal de salud, esto por una internación transitoria. El suero de rehidratación oral va a ser administrado con cucharilla o a pequeños sorbos. La cantidad que se maneja va a ser de 50 a 100 ml por kilo del niño. Vamos a ver esto también valorando la condición del niño, si el niño se va a encontrar irritable, si va a presentar lo que es mucosas secas, va a tener lo que es el signo del pliegue, va a presentar el llanto y lágrimas características de una deshidratación, también va a ser acompañado de los ojos hundidos, va a presentar, va a tener sed y puede haber ya una oligoanuria o una disminución de la micción. Una vez que vemos empecemos con lo que es la rehidratación con el suero de rehidratación oral, vamos a ir vigilando, como dije, por cuatro horas, y si no hay mejoría, vamos a intentar o vamos a evaluar esto para pasar a un plan C. Si este cuadro va mejorando y el niño ya va presentando lágrimas, pasamos a un plan A, procedemos a un plan A. En caso de que el niño esté presentando, siga con la presencia de vómitos, pues debe administrarse este líquido a través de una sonda nasogástrica. Si no conocemos el peso del niño, pues vamos a dar el suero de rehidratación oral a libre demanda, utilizando lo que es una taza o una cucharilla. Como ya les dije, una vez, o si tenemos el peso exacto del niño, damos de 500 a 100 miligramos si lo peso la dosis durante 4 horas. También tenemos que, bueno, vamos a enseñar a preparar lo que es enseñar a preparar el suero de rehidratación oral. Este se va a preparar, como podemos ver, es un envase en el que vamos a preparar en 1 litro de agua, un agua pura o un agua hervida. La vamos a dar en una frecuencia a pequeños sorbos. Esto puede ser en una taza o en una cucharilla, depende de qué recibe el niño. Y si este niño empieza a vomitar nuevamente líquido, pues hay que esperar unos 10 minutos y nuevamente continuar o evaluar para dar la hidratación por sonda nasogástrica. Después de las 4 horas que se ha ido monitorizando al niño, tenemos que reevaluar y clasificar el grado de deshidratación. Como ya les dije, vamos a seleccionar un plan apropiado para continuar el tratamiento. Aquí vamos a ver si vamos a retroceder a un plan A o si el cuadro de deshidratación no ha mejorado nada y proseguimos a un plan C. Y aquí podemos ver la composición de lo que es un suero de rehidratación oral, que va a contener lo que es el cloruro de sodio, el citrato de triclírico dihidratado, cloruro de potasio y la glucosa hídrica. Ya hablando del plan C, vamos a ver que este se va a aplicar a niños con una deshidratación grave, el cual va a presentar todos los signos de deshidratación. El niño se va a encontrar letal, su cuerpo tónico, inclusive puede estar inconsciente porque ya va a haber una alteración igual al nivel de líquidos de electrolitos. Las mucosas se van a encontrar muy secas, un signo del pliegue positivo, puede presentar también, como bueno, va a tener lo que es un llanto con lágrimas ausentes, la anuria, y así vamos a corregir la deshidratación y evitar que nuestro niño llegue a un shock. Esto vamos a corregir mediante la administración de rinceflastato o suero fisiológico por vía intravenosa. Va a haber una primera carga en la hora de 50 ml kilopeso
y va a haber otras dos cargas de 25 ml kilo peso, cada una en las siguientes 2 horas. Esto con la forma objetiva de identificar la reposición de la volemia. Posterior a esto tenemos que ver que el niño presente diuresis. Y algo muy importante también va a ser la administración del zinc por 14 días. El zinc, vamos a ver que va a tener un aporte muy importante. La parte de una cosa muy importante es que el nutriente ha demostrado que va a tener una... No se escucha bien, por favor. Nos va a ayudar con la dieta, va a tener el sistema intestinal dañado. Así podemos ver este diagrama. Un favor, no se escucha bien. ¿Doctora? No se escucha bien. Yo por lo menos no escucho casi nada. Es como si estuvieras lejos. ¿Ahora me escucha? Medio mal. Ahora, doctora, Ahora sí, el ultimito sí. ¿se escucha mejor? Ahí sí se escucha mucho mejor. Ya. En este esquema podemos ver si es que vamos a poder administrar los líquidos por vía intravenosa. Si es así, como les dije, administramos Ringer lactato o solución fisiológica. La primera hora, 50 ml kilo peso. La segunda hora ya va a ser la mitad de 25 ml kilo peso y una tercera hora de 20 ml kilo peso. Hay que evaluar y monitorizar al niño continuamente, evaluar si va a haber mejoras en el cuadro de deshidratación. Si en caso de estar en un centro de primer nivel o en nuestro centro no tener el material para infundir una solución intravenosa, pues debemos de hacer una referencia al lugar más cercano, que lleve unos 30 minutos de distancia o menor a esta. En caso de que no el lugar se encuentre mucho más lejano, pues debemos usar una sonda nasogástrica. Esto nos dice empezar a dar lo que es el suero de rehidratación oral por la sonda a 20 ml kilo peso hora durante 6 horas, con un total de 120 ml kilo peso, y ir evaluando al niño cada hora. Si el niño va a vomitar tras el intento de dar el suero varias veces, pues hay que dar el líquido más lentamente. Y de todas maneras, referir urgentemente a un niño a un centro, puede ser de un tercer nivel, donde se le pueda dar la administración intravenosa de líquidos. Como vimos, hay que hacer estando hablando del plan C, hay que hacer una evaluación de los pacientes cada 15 a 30 minutos hasta tener un pulso radial fuerte, o que por lo menos lo podamos sentir. Posteriormente, hay que hacer una reevaluación cada hora, si hay mejora de la hidratación, si es que va a presentar ya lágrimas, si es que intenta llorar, o si ya presenta diuresis. Si el niño va a ir mejorando, pues vamos a cambiar a un plan B. Ya posteriormente, nuevamente hablando del zinc, vamos a ver que esta se administra en una dosis de 10 miligramos en menores de 6 meses y de 20 miligramos en niños mayores de 6 meses por vía oral, una vez al día por 14 días. Y ya hablando de la prevención de la diarrea, pues a decir a la mamá que tenga una mejor limpieza con los alimentos, que se lave las manos antes y después de cocinar o de darle algún alimento al niño, después de cambiarle los pañales, porque como vimos hay etiologías que pueden ser causadas por vía oral fecal. Utilizar lo que es el agua potable para el consumo y el lavado de los alimentos, realizar la higiene personal, una higiene ambiental y fomentar lo que es la lactancia materna. Y eso sería todo, doctora. ¿Por qué fomentar la lactancia materna? Porque esta puede dar
Va a ser esencial porque bueno, en los primeros 6 meses puede lo que es reforzar el sistema inmune, doctora, ¿Por qué? porque le pasa las inmunoglobulinas de la madre al niño. Muy bien. Entonces, ¿y qué más? Aparte de pasarle las inmunoglobulinas, ¿qué más hace la lactancia materna? ¿Evita qué? ¿En qué le da la leche materna? Por el seno materno, no hay contaminación. Eso es importante, pues, ¿ya? Entonces, si no hay otra vía de administración que no sea el pecho, entonces la guagüita no va a tener contacto con la mamadera, no va a haber necesidad de mayor higiene, bueno, pues lavarse las manos evidentemente, pero aparte de eso, pues mayor cosa no va a hacer la mamá. Entonces es mucho menos probable que se enferme. Por eso siempre decimos que la diarrea es más frecuente en los niños que toman mamadera, ¿ya? Después, a ver, dame un ejemplo de diarrea eh, secretora. Ya, entre la diarrea secretora estaría causada por el cólera, el vidrio cólera, ¿Cuál vidrio? vibrio cólera, doctora. Ah, ya, ya, Ajá. el vibrio cólera, ¿no ve? Ese. Después, También estaría causada por el Cryptosporidium y también la E. coli enterotoxigénica también podría causar. diarrea secretora. Sí. Osmótica, El rotavirus, doctora. el rotavirus te va a producir, o sea, los virus en sí te van a producir una diarrea de tipo secretor, no osmótica. Osmótica se hace en forma secundaria, pero inicialmente los virus producen una diarrea de tipo secretor. ¿Por qué? Porque los virus se localizan en el fondo de las criptas del intestino, el fondo de las criptas del Liverpool, ahí se localizan, y esa es el área secretora. Saben ustedes que el área de absorción del intestino son las puntas de las vellosidades, ¿no ve? Donde Sí. está el borde en cepillo, la famosa, ¿cómo se llama ahora? La, bueno, eso, donde está el borde en cepillo, ahí se produce toda la absorción de los nutrientes. Entonces, la absorción de todo se produce en el borde en cepillo y la secreción del intestino se produce en el fondo de las criptas. Los virus atacan al fondo de las criptas y en parches, es decir, no todo el intestino está enfermo. Por eso se utiliza el suero de rehidratación oral, por ejemplo, en los virus y en el cólera. ¿Por qué? Porque funciona la absorción. La secreción es la que está alterada. Ese es un tipo de diarrea secretora. Dame más ejemplo de diarrea osmótica. Mm, también podría estar dada por la mala absorción de la lactosa, la sobrealimentación. Exacto. Por ejemplo, si yo tengo una persona que nunca jamás toma leche, ¿va a tener lactasa o no? No, no va a tener. Va a No va tener a un... tener lactasa, pues a la primera que tome leche le va a dar una diarrea, porque Sí. no tiene la enzima para desdoblar a la lactosa de la leche, entonces diarrea. Y otro ejemplo bien clásico, la Coca-Cola, Sí, el consumo de consumo de bebidas osmolar. la hiperosmolares, ¿no ve? Por eso se supone que la Coca-Cola ustedes toman cuando tienen sed, Sí. una Coca-Colita fría, ¿no ve? Sí, pero después van a terminar con más sed todavía. ¿Por qué? Porque eso les va a producir una diarrea de tipo osmótico. Entonces no es apropiado tomar gaseosas cuando se está con diarrea, porque la cantidad de solutos que tiene la diarrea es excesiva. ¿Saben cuál es la osmolaridad de la Coca-Cola? No, doctora. Y la osmolaridad del cuerpo humano,
¿Cuál 26 es? milimoles. Sí, ¿cuánto? 26 milimoles. No. ¿Cuánto es la osmolaridad normal del cuerpo? Más o menos cuánto. ¿Cuánto es? A ver, Ah, 300, de 300 o de más 270. o menos 290 y algo. 300 redondearemos, ¿ya? La de la Coca-Cola es 700. Wow. Entonces, ¿qué va a hacer? Yo tomo Coca-Cola con esa osmolaridad se queda en la luz intestinal. ¿Y qué hace el cuerpo para compensar? Saca líquido del cuerpo para neutralizar la excesiva osmolaridad de la Coca-Cola y te deshidrata. Puede ser que no te dé diarrea, pero sí te va a provocar deshidratación. Así que cuando tengan sed, por favor, no tomen Coca-Cola, ¿ya? Ya está A bien. ver, cosita, les llega un niño con diarrea, ¿ya? ¿Qué es lo que van a evaluar primero? Teniendo ya el paciente, ¿cómo sería? En sí el paciente si presenta lo que es signo de deshidratación, ya ver en la cara, si presenta los ojos hundidos, mm, la Exacto. irritabilidad que pueda tener el niño. O sea, ¿la diarrea lo va a matar? No, No. pero sí lo va a matar la deshidratación. Esa es la complicación, ya les he dicho. Esa es la complicación que deben temer, la deshidratación, ¿no ve? Ujú. Entonces, una vez que evalúan que el niño no está deshidratado, ya deciden darle su planto. ¿Cuál sería su segundo paso? Mm, pre- Preguntar a la madre desde cuándo está así, las características de la diarrea. Bien. Entonces, ¿para qué te sirve eso? Para uno ya ver el agente etiológico que pueda ser el causante de la diarrea y igual dar un tratamiento. ¿Y cómo sabes tú cuál agente etiológico es? Eh, como dije más adelante, puede haber causas, las bacterianas, por ejemplo, pueden presentar una diarrea sanguinolenta al Ya. comienzo. Entonces Eh, van a la- ver las características de las heces, ¿no ve? sí, Ya. Entonces, la- ¿qué era la sanguinolenta? una diarrea secretora No. causada por bacterias. ¿Por qué? Bacterias. Ya, probablemente es una bacteriana, ¿no ve? Una disentería. Entonces, probablemente es causada por bacterias, por lo menos eso ya sabemos. Porque los virus te van a causar disentería. No, doctora. Puede tener No, unas heces más sueltas, pero sin presencia de sangre. exacto. Entonces, esa es la primera diferenciación que van a hacer. Les viene un niñito, tiene diarrea con sangre, probablemente con eso van a descartar virus. ¿Ya? ¿Qué te quedaría? Mm, ¿Qué posibilidades tendrías a una disentería? En cuanto a la etiología, doctora, podría ser una Shigella, podría ser una E. coli enteroinvasiva o podría ser también causada por Campylobacter jejuni. también o Shigella, salmonella. Amebas, doctora, también. También podría ser. Entonces, tienen esas posibilidades. Podrían ser una que se llama una diarrea infecciosa, o sea, bacteriana, o bien podría ser una diarrea Parasitaria. parasitaria. Ujú. ¿Qué tendrían que fijarse para decidir cuál es cuál? O sea, ¿qué tendrían que fijarse para decir, pucha, más tiene cara de bacteriana o más tiene cara de parasitaria? mm, ¿Qué verían? La fiebre, doctora. Los cuadros febriles que pueda presentar el niño. Ya, o sea, cómo pueda estar el niño, ¿no ve? Sí. Si el niño tiene fiebre, ¿qué tipo de fiebre pensarías en una shigella, por ejemplo?
Una fiebre alta. Fiebre alta, ¿no ves? Un proceso infeccioso bacteriano. Entonces la guagua está con fiebre alta. ¿Y en un parásito hay fiebre? Mm, no, no puede presentar, solo no puede presentar lo que es el dolor. Puede haber fiebre, ¿ya? Por sobrecrecimiento bacteriano, puede haber fiebre, pero esta es leve, o sea, es una febrícula o una leve o una fiebre leve, no es de ninguna manera una fiebre como la Shigella, ¿ya? ¿Qué más, aparte de la fiebre, verían en el niño? ¿Podría ser, doctora, en la Ah, bacteriana el pujo y tenesmo que podría tener? La Shigella tiene pujo y tenesmo y la meba también tiene pujo y tenesmo. Mm, ¿Qué verían en el niño, aparte de la fiebre? La inapetencia ya que está presentando, el rechazo a los alimentos. em, Evidentemente, la diarrea bacteriana te va a dar falta de apetito, los parásitos probablemente también. el dolor Tal vez, abdominal. doctora, el estado, o sea, que la parasitaria ya más que todo es más crónico que la bacteriana, ¿no? Que es más agudo. Pucha, me emocioné cuando dijiste estado. Es el estado Está general. inmunológico. No, nada de Bueno, inmunológico, es el estado general del paciente. ¿Cómo va a estar un paciente con una infección bacteriana? ¿Va a estar feliz? Vitamínico, Pues, ay, no, ¿cómo va a muy estar? mal, muy ágico. Va a estar pues mal, va a estar decaído, con Ujú. fiebre, probablemente deshidratado, va a tener cara de enfermo, ya, o sea, se va a ver con un compromiso del estado general porque es una infección, ¿ya? En cambio, los parásitos no van a comprometer el estado general. El niño puede estar a ratos adolorido, no comer bien, pero está tranquilo a no ser los momentos que le va a dar el dolor de barriguita, por ejemplo, ¿ya? A no ser que la diarrea, o sea, la parasitosis le está provocando tanta diarrea que está deshidratado, el niño va a estar relativamente bien. La Shigella tiene una característica de ser muy séptica, incluso puede provocar convulsiones en un niño. Entonces, si ustedes tienen un paciente con diarrea en mal estado general, con un compromiso importante de su estado, o sea, de estado general en sí, van a tener que sospechar pues de una diarrea de tipo bacteriano, no me van a sospechar de parásitos, por ejemplo, ni de virus tampoco, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta? doctora, yo tenía una pregunta sobre el Mm, tratamiento ya con antibacterianos. ujú, Hasta donde leí nos dice que en caso de que este presente el cuadro de disentería que es causada ujú. por la Shigella, se le debe administrar el ciprofloxacino. Sí, eso está el que se llama en el programa de diarreas, ¿no ve? Del Sí. SUS. Mm. Y Sí, eso se en los supone niños que administramos, doctora, el ciprofloxacino a pesar de los efectos adversos que tiene. todos los efectos adversos del ciprofloxacino son in vitro. Se ha comprobado, se ha visto que causan daños en el cartílago de crecimiento de los ratones lactantes, pero no hay ningún estudio que diga en un niño lactante, o sea que se extrapola al niño y dice mejor no se da. Si hay otras opciones, se darán. Pero el ciprofloxacino es un medicamento efectivo, es un medicamento barato y en 3 días que se da por el programa de diarreas del país, ¿ya? Es un medicamento efectivo que se da en los niños, no hay problema. O sea, el cartílago de crecimiento no hay ningún estudio más que vuelvan a haber hecho para que diga que realmente está mal dado en niños. Oh, ¿Listo? ya, ya, doctora, Pero, gracias. pero ustedes cuando tengan un niño con diarrea, van a tomar la conducta. Primero tienen que verificar si tiene o no deshidratación. Eso tienen que tratar primero. Es la urgencia, la deshidratación. ¿No ve? Entonces, si el niño no tiene deshidratación, entonces pueden proceder a la investigación de la diarrea. ¿Sí? ¿Y cómo van a investigar la diarrea? Preguntando a la mamá las características de la diarrea, el tiempo. Ya le has preguntado todo lo que le tenías que preguntar.
y has hecho el examen físico, has visto que no está deshidratado y dices, bueno, voy a determinar la causa de la diarrea. Yo pienso que puede ser tal cosita, ¿ya? ¿Cómo completas tus estudios? ¿Con qué examen? Con un coproparasitológico, doctora, simple. Un coproparasitológico simple más moco fecal, ¿ya? Ujú. Pero el coproparasitológico es básico y el moco fecal también. ¿Por qué? En el coproparasitológico te va a decir crecimiento bacteriano, presencia de hongos, presencia de bacterias o no hay nada por último, ¿no ve? Si hay virus, por ejemplo, no te va a reportar virus, pero te dará un copro negativo. ¿Y ahora? ¿Y el moco fecal qué te va a indicar? Mm, que hay una secreción. ¿Qué buscan en el moco fecal? A ver, pueblo, algún oyente del tema, a ver, ¿qué van a buscar en el moco fecal? ¿Se busca el moco o qué se busca? Todos los días están llevando y trayendo copros, chicos. Ay, ¿qué se ve, pues? ¿Qué? Mm, No sé, podemos valorar el pH. El moco fecal no te da pues, el pH. El pH es otro examen que tienes que pedir muy específico. ¿Qué les reportan en el moco fecal? A ver si alguna vez han leído un copro. Doctora, tal vez que hay una gastroenteritis, una inflamación Ya, mejor de no la me mucosa conteste intestinal. porque voy a renegar otra vuelta. Estaba nomás pacífica. Chicos, ¿cuántas veces han llevado copro parasitológico en este mes y que están en pediatría? Piden copro parasitológico y moco fecal. ¿Qué hay? ¿Qué dice? ¿Qué reporta el moco fecal? ¿Qué es PMN? ¿Qué es MN? Las Es células polimorfo. polimorfo-nucleares o Ah, eso es pues. mononucleares. En el moco fecal lo que se busca es la presencia de células. Si te dice moco fecal negativo es que no hay células. Probablemente sea una diarrea, una transgresión alimentaria o cualquier cosita. Pero si te dice hay 80% de segmentados y 20% de monocitos, ¿qué piensas? Bacteriana. Bacteriana, doctora, una etiología bacteriana. Hay bacterias, ¿no ves? Un proceso inflamatorio agudo, ¿sí? Y Ujú. si les reportan predominio de mononucleares, Virales, podríamos pensar. puede ser un cuadro viral, ya o puede ser un cuadro crónico también. Chicos, para eso es el moco fecal. Nunca se han tomado la molestia de ver los copros que recogen o se los llevan a las salas abanicándose. A ver, díganme, ¿qué les he dicho? Una manera de aprender es leer todo lo que caiga en tu mano. No, pues, no son recogedores de exámenes, tienen que llegar donde el residente y decirle, doctora, aquí hay predominio de tal cosa, aquí hay desviación de tanto, aquí hay un aparente cuadro de tal cosita. Eso es lo que tienen que decir, pues. Por eso los tratan como llevadores y traidores. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Mm? Doctora. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Mijael, ¿estás ahí? Bueno, creo que no tienen preguntas más. Así que van a decir presente, por favor. Windsor. Windsor Villarroel. Vanessa Mendoza. Presente, doctora. Mijael Poma. Laura Mamani.
Catherine Mendieta. Presente, doctora. Julia Quispe. Presente, doctora. Jocelyn. Jocelyn Berta, no sé qué. Ahí está. Borja, presente, doctora. Sí. José Luis Vilca. Presente, doctora. Yaritza Choque. Presente, doctora. Iris. Iris Zenaida. Presente, doctora. Hilda. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Eisenberg. Doris. Presente, doctora. Mucha de esa Doris tiene un montón de celulares, creo. Diego Cusicanqui. Consta, doctora, presente. Cecia. Buenas noches, doctora. Buenas. Nair. Presente, buenas noches, doctora. Hola. Hola, Andrea. Buenas noches, doctora. Presente. Abner. Bueno. Bueno, chicos, eso es todo. Nos vemos mañana, ¿ya? Hasta mañana, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana. Doctora.